Hola a todos, bienvenidos a Vida de Fe. Mi nombre es Rodrigo González. Hoy continuaremos con nuestro tema de la fe. Específicamente trataremos un punto muy importante. Los invito a hacer una pequeña oración conmigo y empezaremos enseguida. Señor, gracias por este momento, gracias por esta clase, por esta sesión, porque tú estás con nosotros. Te pedimos que seas tú el que hable a nosotros. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los oyentes le reveles tu palabra, Señor, y que hables a través de mí. En el nombre de Jesús te entregamos esta sesión. Amén. Bueno, el punto que trataremos en esta sesión, hemos estado viendo acerca de la fe, cómo empieza la fe o cómo viene. Hemos estado viendo cómo funciona o muchas veces qué es lo que frena a la fe. Hoy, en base a varias necesidades que yo he visto, trataremos el punto de fe en qué. Es decir, ¿en qué estás basando tu fe? ¿O qué está determinando tu fe? ¿Qué es lo que hace que tengas fe en algo? ¿O simplemente dices que tienes fe en una situación? Es decir, yo tengo fe en Dios en cualquier situación. Y bueno, específicamente fe en que Dios va a reaccionar ¿cómo? ¿O cómo sabes tú? ¿Cómo tienes esa confianza? Al igual manera, ¿cómo tienes la confianza de saber que tu pareja va a reaccionar de cierta forma? Si no lo conoces, cuando pasa algo tú sabes, va a reaccionar así. Entonces, en base a la experiencia, en base al conocimiento, nosotros podemos determinar qué es lo que vamos a esperar. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuestra fe? Si nos han visto las sesiones anteriores, les invito a que vayan un poquito para atrás. Los tenemos en YouTube y con gusto y completamente gratuito los pueden obtener, porque son los cimientos de algo que nosotros estamos hablando para ayudar en nuestra vida diaria. Primero que nada, los invito a ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. ¿Qué es Dios y qué no es Dios? En una situación, en cualquier cosa, en una situación adversa, ¿qué es Dios? ¿En realidad es Dios quien está causando esa situación? ¿Cómo podemos nosotros saber y conocer quién está detrás de todas las cosas? Su palabra es muy clara. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesucristo nos dice aquí: yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra traducción dice para que la tengan en mucha más abundancia. Entonces, podemos establecer una doctrina muy sencilla, muy básica y hasta parecería del kinder, ¿verdad? Pero Dios es bueno y el diablo es malo. Puede ser algo muy sencillo, pero es algo que la mayoría de las personas, incluso los cristianos mismos, malinterpretan y dicen que una situación adversa proviene de Dios o que Dios es el que está mandando eso. Vamos a establecer esto a la voz de 2 o 3 testigos, de 2 o 3 versículos, y que quede ya de una vez por todas esta cuenta saldada, porque no podemos estar con la disyuntiva o no podemos estar con la incertidumbre de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Entonces, Juan 10:10 nos dice que el ladrón o el enemigo o el diablo es el que viene a hurtar, a matar y a destruir. Cuando tú ves en tu vida robo, cuando tú ves en tu vida destrucción o muerte, no proviene de Dios. Aquí claramente Jesús lo dice, proviene del diablo. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vida incluye salud, incluye prosperidad, incluye seguridad, protección, plenitud en todo aspecto. Esa es la vida de Dios. Los invito también a ir al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías 29:11. Muy probablemente conocen ya este versículo. Jeremías 29:11 nos ilustra un poco más acerca de la voluntad de Dios.
y nos ayuda a identificar en realidad la personalidad de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros? Él tiene pensamientos de paz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Darnos el fin esperado y darnos vida, como lo dice Juan 10:10, y darnos vida en abundancia, en realidad. Y vamos a primera de Juan 4:8. Ahorita los quiero llevar por diferentes versículos para establecer bien un cimiento y para que ustedes puedan empezar a darle forma a lo que es la personalidad de Dios, a lo que es la voluntad de Dios, y en realidad que puedas conocer a Dios a través de las Escrituras. Entonces vamos al libro de Primera de Juan, está casi al último de nuestra Biblia, antes del Apocalipsis. Dice Primera de Juan 4:10, y esta es la esencia de Dios, esto es lo que Dios es. Perdón, Primera de Juan 4:8, dice, desde el 7, empecemos a leer, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Dios es amor. Entonces podemos empezar a conocer a Dios en nuestra vida a través del amor, a través de la demostración de amor que Él nos da muchas veces a través de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Dios es amor, la esencia de Dios puramente es amor. Entonces ya empezamos a ver un poquito más acerca de la voluntad de Dios y se empieza a quedar un poco fuera las cosas malas. Es decir, ¿es acaso Dios el autor de las cosas malas? ¿O qué es lo que está pasando? Vamos a Mateo 7, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7, en el capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice el Señor Jesús: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, ¿por qué decimos que Dios manda las enfermedades o provoca algún accidente para enseñarnos alguna cosa, una situación adversa? ¿Por qué decimos que Dios es autor de eso? Porque en realidad es lo que la cultura o la tradición nos ha dicho, es lo que nuestra ignorancia nos ha dicho, es lo que dice el libro de Oseas: mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento nuestro atribuimos a Dios cosas que no provienen de Dios y eso contamina nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creerle a Dios por algo bueno cuando en realidad no sabes qué esperar de Dios? No sabes de qué manera te va a golpear Dios a través de cualquier situación. Tenemos que establecer la voluntad de Dios, tenemos que establecer su corazón en nuestra vida y tenemos que aprender a cómo determinar su voluntad en nuestra vida y cómo vamos nosotros a tener esa certeza. Nosotros no podemos tener fe en Dios o fe en alguna situación en la cual desconocemos cómo se va a reaccionar. No podemos tener fe en Dios en una situación si no sabemos cómo Dios va a actuar. Es decir, la fe, como nosotros lo vimos, la definición que está en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe es una certeza. No podemos tener fe acerca de algo si no tenemos una certeza. No podemos decir, bueno, yo confío en Dios, en que esto va a salir como vaya a salir, porque en realidad cualquier resultado que provenga en cualquier cosa, vas a decir que fue Dios, sea bueno o sea malo.
Y tenemos que empezar a atacar estas cosas, todas las tradiciones, toda la religión que ha infectado nuestra fe, que ha contaminado completamente nuestra fe y no sabemos, en realidad estamos indefensos ante una situación, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos en qué creer y simplemente nos dejamos llevar por la corriente, y el que tiene el control en muchas situaciones debido a nuestra ignorancia es el enemigo, y no podemos culpar a Dios. Dios es bueno, Jesucristo vino a dar vida en abundancia, sus planes son buenos para nosotros, y su palabra nos está diciendo aquí en este versículo que si nosotros como personas, como padres, como hijos o hermanos, sabemos hacer cosas buenas por nuestros seres queridos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará todas las cosas cuando se las pedimos? Y nos dice, ¿quién de nosotros, si viene tu hijo recién nacido, bueno, no recién nacido, pero ¿quién de nosotros, si viene tu hijo de 3, 4 años y te pide un pedazo de pan, le vas a dar una piedra para que se la coma? En realidad es absurdo. Sin embargo, culpamos a Dios de estas cosas. Se presenta alguna enfermedad en nuestras vidas, alguna deficiencia, y decimos, Dios nos está enseñando algo a través de esto. Cuando no es así, no existe ninguna base bíblica para decir que Dios manda las cosas malas. Si ustedes se ponen a leer en Génesis 1, en la creación, ¿en qué momento de la creación hizo Dios las enfermedades? ¿En qué momento de la creación hizo Dios las cosas malas? En ningún momento. Todo esto vino a causa de la desobediencia del hombre. Los invito a ir conmigo al libro de Mateo, aquí mismo. Nomás retrocedemos una página. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Es muy famoso este versículo. Todos, la mayoría lo debemos de conocer. Es el Padre Nuestro. Y es cuando el Señor Jesús nos dice cómo orar. Y nos dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y empieza Él esa oración. En el versículo, en el 10. Bueno, empieza desde un poquito antes. Esta oración dice en el versículo 9 de una vez: vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que oremos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como es en el cielo. ¿Por qué nos está diciendo esto el Señor Jesús? Es que claramente su voluntad no está siendo llevada a cabo en la vida de todas las personas. Nosotros tenemos una decisión. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, si no más recuerdo, dice, he aquí he puesto, dice, yo llamo delante de ustedes al cielo y a testificar que yo os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos una libre decisión y podemos escoger lo bueno o lo malo. Es muy sencillo y Jesús nos dice, oren para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Y si el Señor Jesús lo dice así y nuestra religión dice que todo en realidad pasa por algo y Dios hace las cosas porque Él quiere y porque es soberano, entonces, ¿quién está mal? ¿El Señor Jesús en este versículo o la religión y la tradición? No me malentiendan, sabemos que Dios es soberano, pero en realidad, ¿qué es soberano? Aún y que la palabra soberano como tal no viene en la Biblia, y cuando viene una vez la palabra soberano en inglés se traduce Lord, que es Señor. Pero ¿qué es lo que la gente se refiere cuando dicen que Dios es soberano? En realidad la gente está diciendo que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, a medida de su voluntad. Y si ustedes buscan esa definición que yo les estoy dando para esta palabra, en realidad es para tirano, no para soberano. Soberano simplemente significa ser exaltado, altísimo y no superado. Sin embargo, Dios en su soberanía decidió darnos a nosotros la decisión y darnos a nosotros el albedrío para tomar cualquier
decisión y escoger cualquier camino. Dios no quiere personas que lo sigan por temor. Dios es amor y Dios busca personas que lo sigan por amor y por su decisión propia, que lo amen a Él y que en realidad decidan seguirlo a Él. Vamos, por favor, a Mateo, en este mismo evangelio, en el capítulo 13, y vamos a ahondar un poquito más sobre esta situación, sobre Dios es bueno o Dios manda las cosas malas. ¿Qué es en realidad lo que Dios está haciendo? Es la historia, aquí empieza a decir Jesús acerca de una serie de incidentes que pasaron en el pueblo de Israel. Dice en el versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, perdón, me equivoqué, denme un segundito. Se me perdió el versículo. Bueno, vamos a saltarnos este versículo y vamos a Primera de Reyes 19, que en realidad está tratando acerca del mismo tema. Primera de Reyes 19, en el versículo 9, se trata del profeta Elías. Dice en el versículo 9, y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice aquí enseguida? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ese es en donde estaba Jehová, es donde estaba Dios. Vemos terremotos, vemos inundaciones, vemos desastres naturales y decimos, Dios está haciendo esto, Dios está limpiando el pecado. Cuando no es así, Dios no está en el negocio de la destrucción, Dios no está en la muerte, Dios no está en los terremotos, no son obras de Dios, simplemente es un resultado del pecado. Del mundo, de todo lo que nosotros hemos permitido. En realidad la creación desde que Adán pecó, está completamente pervertida. Y Dios no es el autor de estas cosas. Dios viene a dar vida, Dios viene a dar protección y tenemos que establecer esto de una vez. Vamos a Romanos 10:17 y para concluir en este tema, dice Romanos 10:17, ya lo veíamos en nuestras clases pasadas. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a determinar en lo que creemos? ¿Cómo vamos a establecernos? A través de la palabra de Dios. La fe debe de venir de la palabra de Dios. Por último, vamos a 2 Timoteo 3:16, para contrarrestar lo que malamente se nos enseña de decir que Dios es el autor de las cosas malas. Bueno, 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que utiliza Dios? Su palabra. ¿Qué utiliza Dios para corregirnos? Su palabra. Para instruirnos, su palabra. Aquí está. Si quieres conocer la voluntad de Dios, ponte a leer su palabra. No dejes influenciarte no importa qué tan cercana sea la persona, sea tu papá, sea tu pastor,
sacerdote, no importa. La palabra de Dios está establecida y la voluntad de Dios está aquí. Si vas a creer acerca de algo, busca 3 versículos que respalden lo que estás creyendo. La voluntad de Dios siempre es buena, el corazón de Dios es bueno, Cristo te ama, y si no has tomado tu decisión por recibirlo, por aceptarlo, lee Romanos 10, 9 y 10 y acéptalo en tu corazón. Es bien sencillo. Si tan solo confiesas a Jesús como tu Salvador y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es tu garantía para la salvación. No las buenas obras, no las malas obras, la fe en el Señor Jesús y en su sacrificio poderoso, en la obra terminada de Cristo Jesús, tenemos nuestro descanso. Dios los bendice, nos vemos en la siguiente sesión y hasta la próxima.